clase. Un hukim corresponde a algo que el Señor da como mandamiento o como principio, y es un principio o enseñanza por excelencia. Es decir, el Señor no está obligado ni a explicar por qué lo está mandando. Eh, otro ejemplo de un hukim es, por ejemplo, el comer la carne de cerdo. Muchas personas, incluso entre muchos judíos, pues se decía que era por lo impuro, por lo sucio de la carne. Y bueno, en esta época en la que ya incluso los cerdos ya están bajo cuidados especiales, incluso a veces son más cuidados que las reses, eh, pero aún así está prohibido, aún así sigue la prohibición de comer cerdo. Y entonces dicen los judíos, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué no se puede comer cerdo? Bueno, pues porque es un hukim, es un mandamiento que el Señor ha dado por excelencia y no hay que preguntar, simplemente hay que obedecer. Cuando Adán es expulsado del jardín de Edén, el Señor le manda a ofrecer un sacrificio, le da instrucciones de cómo hacerlo, y cuando está ya en el momento de ofrecer los sacrificios, el ángel del Señor se le aparece y le dice, ¿por qué haces estas cosas? Y Adán simplemente responde, no lo sé, sino que el Señor me lo mandó. Eso es un hukim, algo que no es comprensible para la mente humana, pero el Señor lo ha mandado. Sí, Uriel. Según recuerdo, en ese pasaje se le había mandado erigir un altar. No recuerdo que haya sido un sacrificio personalmente, pero sí pudo haber sido entonces directamente el sacrificio de la vaca roja en ese mandato. No, en el caso del sacrificio que ponemos como ejemplo de Adán, no era la vaca, era un sacrificio de un cordero. Pero en el momento en el que Adán recibe el mandato y lo obedece, él no pregunta por qué. Entonces eso es un hukim, algo que el Señor manda y nosotros tenemos que obedecer aunque no sepamos qué sea o por qué lo está mandando. Y ahorita vamos a ver que tiene algunas implicaciones importantes. Eh, Generalmente nosotros cuando hablamos, bueno, cuando leemos en la Biblia que hay cosas que son limpias y hay cosas que son impuras o inmundas, lo asociamos a algo que está limpio, limpio físicamente o limpio espiritualmente, y algo que es inmundo como algo que está sucio, contaminado o que es impropio. Eh, Sin embargo, en un sentido más estricto, eh, aunque no está tan mal esa definición que nosotros tenemos como cristianos, no es correcta, pero tampoco está tan lejos de la verdad. Lo que sí es un hecho es que en hebreo no significa eso. La palabra limpio en hebreo es taor y significa una clara manifestación de Dios. Eso es algo que es limpio, cuando Dios está manifestándose en ello. Algo inmundo es la palabra tame o tamé, que significa sin manifestación o una manifestación no clara de Dios. De tal forma que cuando el Señor dice que, por ejemplo, el cerdo es inmundo, es simplemente porque no hay una manifestación de Dios en él, en ese animal, o su manifestación es poco clara. A diferencia, por ejemplo, de un cordero que nosotros ya en este tiempo en que vivimos nos queda bastante claro que representa al Mesías. Entonces hay una clara manifestación de Dios en un cordero. Eh, Ahorita estoy dando las piezas para que ahorita armemos todo lo que esto significa. Ahora, en hebreo
Generalmente también asociamos lo limpio con algo que nos da vida y lo inmundo con algo que nos puede sentenciar a muerte. De ahí de donde sacamos el término de caret, que es el ser cortados o ser muertos en la Torá. De tal forma que entonces si nosotros fuéramos en la época de Moisés y tocáramos un cadáver, pues nosotros seríamos inmundos y entonces tendríamos que ser sacados del campamento o sometidos a un ritual de purificación. Y esto es porque en hebreo la muerte no significa terminación de la vida, como nosotros lo manejamos en el mundo occidental. En hebreo, la muerte es la remoción de la vida. Es decir, la vida no termina, sino la vida se mueve a otro plano. Hay algunos que algunas personas enseñan que son cristianas, pero que enseñan que los judíos no creen en la vida al morir. Esto es falso. Los judíos, aún los más ortodoxos, sí creen que hay vida al momento de morir. Y entonces lo que ocurre es una remoción de vida. Pero ahora les voy a hacer una pregunta capciosa. Bueno, son dos, pero la primera es esta. ¿Qué es, o piensen ustedes, en las cosas que ustedes conocen, qué es lo más impuro que existe en el mundo? No hay respuestas incorrectas, así que cualquiera puede Perdón, decir, ¿qué es lo más no impuro volví, no, que existe ok. en el mundo? ¿El pecado? Ok, el pecado, aunque no es muy concreto, pero está bien, vamos a considerar el pecado. ¿Alguna otra cosa que ustedes consideren que sea lo más impuro que existe en el mundo? Negar que Dios existe. Ok, ¿alguna otra? Sí, ciertamente negar tal vez al espíritu, ¿no? Que es el pecado imperdonable. Bien, ok, estas respuestas que ustedes acaban de mencionar, si se dieron cuenta, muy bien, Vania. Ahorita vamos a retomar la respuesta. Ustedes acaban de mencionar cosas que están asociadas al pecado, cosas que están asociadas a algo que pues nos aleja de Dios. Esto es porque así se nos ha enseñado en el cristianismo, que lo inmundo es pecado, pero no es así. Acuérdense de lo que decíamos hace un ratito. Limpio significa una clara manifestación de Dios. Inmundo, que no hay una clara manifestación de Dios o que no tiene una manifestación de Dios. De tal forma que entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en estas cosas que ustedes mencionan, como negar el espíritu, el pecado, eh, pues negar la existencia de Dios, pues esos tal vez podríamos catalogarlos como pecados, así en el más sentido, en el más estricto sentido de la palabra, pero no es inmundo eso que ustedes mencionaron. Sin embargo, Vania eh, ok, bueno, Vania nos hace también una pregunta y nos dice, ¿impuro e inmundo son sinónimos en este contexto? La respuesta es sí. En algunas versiones aparece como inmundo y en otras versiones de la Biblia aparece como impuro. Pero sí, es prácticamente lo mismo. Y Vania también nos pone eh, una respuesta en forma de pregunta y nos dice la muerte. La respuesta es esa. La muerte es lo más impuro o inmundo que puede existir en este mundo. Ahora, uno podría preguntarse, a ver, ¿cómo es que la muerte es algo impuro? Bueno,
Eh, la muerte es impuro, o es algo impuro, porque está asociado precisamente con algo que se opone abiertamente al plan de salvación. El plan de salvación es el propósito de dar vida, y dice la escritura, eh, porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces son dos conceptos que están relacionados a la vida, la inmortalidad y la vida eterna. De tal forma que entonces lo opuesto a todo esto es la muerte. Y eh, hay un principio que debemos de conocer también. El ser humano es quien tiene la mayor capacidad de vida por encima de todo lo creado. Todas las cosas sabemos que vienen de la mano de Dios, pero solamente los seres humanos somos los únicos que tenemos una mayor capacidad de vida, porque tenemos el uso de la razón. Y entonces, en ese sentido, nosotros podemos anhelar, soñar, construir, eh, podemos mejorar nuestra vida, a diferencia, por ejemplo, de un animal que vive por instinto, o de una planta que simplemente cumple el propósito de su creación por el simple hecho de estar ahí. Nosotros no, nosotros podemos movernos, tenemos el don del albedrío. Y bajo esas circunstancias nos convertimos en nuestros propios agentes. Entonces tenemos esa mayor capacidad de vida. De tal forma que entonces cuando alguien muere, esa persona se convierte en algo inmundo. Y entonces pierde todas esas capacidades de seguir soñando, de seguir actuando en el mundo material, de mejorar su condición. Y entonces, si muere en una condición de pecado, ya no habrá forma de restaurarlo. Si muere en una condición de pureza, aun cuando sea muerto en una condición de pureza, su condición de muerto le impide tener esa cercanía con Dios y por lo tanto se vuelve impuro. Entonces, bajo esas circunstancias, tocar a un ser humano muerto nos vuelve inmundos. Y viene una pregunta: ¿qué es más impuro o inmundo? ¿Una mujer que da a luz un varón o una mujer que da a luz una niña? ¿Qué piensan ustedes? Mm, tengo dos teorías. La primera es una mujer que da luz a una mujer porque trae la consecuencia de Adán, bueno, de Eva, o en el caso del varón, puede ser porque da a luz un prepucio y ese debe de ser cortado, que es también es una, ¿cómo se llama? Es una impureza, entonces por estas dos razones cualquiera de las dos podría ser. Muy bien. Y en ese sentido tiene mucha razón, hermano. Cuando se da a luz un varón, la mujer, la mamá, queda inmunda precisamente porque ha dado a luz a un varón, con un propucio que trae símbolo de su impureza propia. Pero cuando da a luz una niña, es doblemente impura. ¿Por qué? Porque la niña tiene vida en sí misma, es portadora de vida, puede ser madre. Entonces, esa inmundicia de la mamá es potenciada por el nacimiento de una niña. Ahora, si decimos esto en estos días de feminismo, pues se oye muy mal, se oye así como que Dios es eh, machista y que quiere apedrear a las mujeres. Pero por eso es importante recordar que no tiene que ver nada con el pecado. El ser inmundo es que simplemente no está una manifestación clara de Dios. Pero, como podemos darnos cuenta, eh, generalmente siempre se asocia al varón con la figura de Dios o del Mesías.
pero a una mujer es más difícil ponerlas en esa línea, en esa categoría. Sin embargo, podemos darnos cuenta que de una forma muy oculta está la presencia de Dios en ellas. Entonces, Dios lo que hace es darle una doble purificación. Entonces, aquí, en lugar de verlo como algo negativo, debemos verlo como algo positivo. El hecho de que una mujer sea doblemente inmunda le da la oportunidad de ser doblemente pura. ¿Por qué? Porque al dar a luz una niña, entonces se vuelve en copartícipe de la creación. Y en ese sentido se vuelve doblemente pura o doblemente limpia. Un inmundo no puede hacerse limpio a sí mismo. Solo puede hacerlo a través de otro que esté limpio. Ese es otro principio que también debemos de recordar siempre. Y entonces viene la última pregunta que dice, ¿puede algo limpio hacer que alguien sea inmundo? Entonces, noten bien el principio que está arriba. Dice, un inmundo no puede hacerse limpio a sí mismo, solo a través de otro que esté limpio. Pero la pregunta No dice, se ve donde estás leyendo. ok, déjenme entonces, no puedo salir de, ahí está, ok. Perdón, ahí ya se ve, Ya. Sí. ok, Juan, una mal, pregunta. En todo esto de la inmundicia y demás, ¿tiene que ver en sí con la sangre? Porque, por ejemplo, se consideraba, creo que hasta cierto punto, como inmunda la mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Que es la que toca el manto de Jesucristo y pues la sangre de Jesucristo pues tiene mucha pureza, ¿no? Mucho peso en esa área. ujú. Ahorita vamos a aclarar esa pregunta. Voy a cerrar la sesión porque ya se nos acabó el tiempo y regreso y contesto la pregunta. Gracias.